Buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Jenny Estefanía Vidales Martínez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y el día de hoy vamos a realizar la entrevista del curso Modelos de Intervención en Psicología. En este caso, se le informa al psicólogo mediante el consentimiento informado de la realización de la actividad, la cual consiste en un cuestionario sobre el quehacer del psicólogo en el contexto jurídico. Entonces, les presento aquí al psicólogo. Vale, buenas tardes, Estefanía, gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Barrios, soy psicólogo maestrante en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás. Curso 3 semestre de esa maestría. Entonces, nada, pues es un gusto estar aquí participando de este proceso. Perfecto. Entonces iniciamos. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecutan su ejercicio profesional? Vale, bueno, pues evidentemente los psicólogos jurídicos tenemos un compromiso ético, es decir, todos los psicólogos lo tenemos, pero por ser jurídicos lo tenemos aún más y sobre todo pues al estar inmersos en procesos de connotación penal o connotación civil o de otra rama del derecho, em, entonces debemos estar muy empapados de las diferentes acciones que desarrollamos en los procesos. Entonces, de acuerdo a la experiencia que he tenido y que he logrado pues conocer también de los psicojurídicos, la disciplina que más, digamos, se da, o el accionar que más se da es desde la psicología forense. Entonces, es la disciplina del área jurídica que más lleva pues, a cabo, la que más demanda. Perfecto. ¿De qué manera se evidencia el componente ético en este contexto? Vale, pues como lo decía pues anteriormente, en el contexto pues forense es donde mayormente accionar tiene el psicólogo jurídico. Y pues en ese orden de ideas, pues el componente ético es muy importante, porque pues digamos, la ley del psicólogo, de nuestro código ético, pues nos da como un manual de cómo actuar y cómo eh, pues realizar alguna otra acción sin llegar a causar alguna acción con daño o llegar a faltar a la norma. Entonces, desde esa comprensión, sin faltar a la moralidad, por supuesto, siempre el psicólogo clínico estará pues, enmarcado en todo contexto, pero sobre todo en ese contexto siempre estará pues demarcado. ¿Desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? Vale, pues comprendiendo como enfoque psicológico es los enfoques teóricos de la psicología, em, es decir, de esa comprensión, pues, el enfoque que más se da es desde la dicotomía del cognitivo conductual o el conductual. Pensaría yo que mi accionar o más bien mi comprensión está encaminada desde el enfoque cognitivo conductual, desde esta dicotomía entre pensamiento y conducta. Uno puede comprender, describir y explicar la conducta, por ejemplo, antisocial y delictiva. Em, entonces, por ejemplo, pues trayendo a alguien a colación, a Piaget, con su teoría cognitivo-moral, él refiere que la moralidad es el respeto por las reglas del orden social y su sentido de justicia. Entonces, vemos que la teoría o las teorías que mayor ayudan a comprender y explicar la conducta es, a mi parecer, la cognitivo-conductual. Perfecto. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas y técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Vale.
el área donde pues actualmente me muevo o realizo mi profesión es el área pues educativa en ese momento y por supuesto el área psicojurídica tiene mucha relevancia en cuanto a convergencia de esas dos disciplinas de la psicología se refiere. Entonces, como estrategias, entonces está la implementación de proyectos, por ejemplo, encaminados a la prevención de la conducta antisocial y delictiva mediante diferentes estrategias. La pregunta entonces se refiere a qué estrategias, pues está estrategias pedagógicas precisamente para prevenir a los estudiantes de que cometan o que primero pues identifiquen cuáles son los factores que mayormente predisponen a la persona para que, y sumadas sus características en su personalidad, pues para que lo lleven a explicar conductas antisociales o que van contra la norma. Entonces, son muchas estrategias que se pueden emplear desde el contexto, como lo acabo de decir, el educativo y por supuesto pues apoyado desde el enfoque jurídico. ¿Y qué técnicas usas usualmente? Vale, cuando se refiere pues a técnicas, ya em, se refiere ya cuando uno puede ejercer la profesión por ejemplo, como psicólogo forense. Entonces, claro, como psicólogo jurídico son muchas estrategias que se pueden emplear, pero teniendo, eh, por decirlo pues en palabras sencillas, teniendo el título, ¿no? Entonces uno no podría hacer una pericia en un proceso penal sin ser psicólogo aún graduado. Entonces, como técnicas están en las que más nos formamos, la credibilidad del testimonio, por ejemplo, ante una posible víctima de delito sexual, o la evaluación psicológica forense, aplicada a una persona acusada. Desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera que deberían profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, pues precisamente los psicólogos jurídicos eh, vemos más cátedra y vemos desde la academia mayormente la ética. Es decir, pues para mí la ética es algo, es un fenómeno que se debe pues llevar a tal comprensión que es parte de la vida pues del profesional. Entonces, desde esta perspectiva, hablándolo por ejemplo de un proceso penal, el psicólogo forense debe tener mucho cuidado y mucha prudencia al actuar y a expresarse. Entonces, desde la formación de un consentimiento informado, desde, por ejemplo, ante una revelación de una persona acusada de que cometió un delito, tenemos que tener en cuenta que le dijimos a la persona, si le guardamos el secreto o no. Entonces son muchas cosas, o muchas situaciones que se pueden presentar y que nos pueden llevar a faltar a la ética. Como por ejemplo, tampoco se ha pasado que los psicólogos forenses, los de parte y contraparte, se desacreditan en plena audiencia y se les olvida que nuestro código ético refiere en algún numeral de que los psicólogos no podemos desacreditarnos en ningún ambiente, ni siquiera en un ambiente de redes sociales, que hoy en día se mira bastante, ¿no? Entonces son muchas situaciones que yo pensaría se pueden llegar a replantear em, para que no faltemos a la norma. Por ejemplo, tampoco el psicólogo jurídico o específicamente el psicólogo forense no podría favorecer a ningún defendido. Es decir, es distinta la defensa que emplea un abogado. El abogado, si bien podría defender y afirmar que su acusado es inocente, el psicólogo no así mismo puede actuar. El psicólogo debe actuar desde su ética y desde la verdad. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias por la entrevista. De verdad, te agradezco mucho. Vale, espero que haya sido útil y Bueno, estaré atento. gracias, que estés bien. Igualmente.